Comes el equivalente a una tarjeta de crédito a la semana en microplásticos. Quizás llegaste a escuchar esta frase o hasta la compartiste tú en redes sociales. Déjame comenzar por aclarar que ese número nunca fue una medición directa. Era una estimación con un rango tan amplio que otros científicos lo refutaron casi de inmediato, señalando errores severos. Pero eso no es todo. Recientemente, el campo entero de los microplásticos ha recibido golpes metodológicos que ponen en duda buena parte de lo que aquí se ha reportado. Soy Cintia Reyes y hoy te cuento por qué la evidencia más alarmante era más débil de lo que parecía, qué sí está confirmado y qué tiene sentido cuidar en tu cocina hoy. Esta idea de que cada semana ingieres en plástico el equivalente a una tarjeta de crédito salió de un análisis específico. ¿Cuál es el problema? Aquí se trató de calcular cuánto plástico ingresa en promedio al cuerpo de una persona sumando lo que comemos, bebemos y respiramos. Estamos hablando de estimaciones. Concluyeron con un rango entre 0.1 y 5 gramos por semana. Pero ojo, esto de cuánto microplástico podríamos absorber por cada día no vino de mediciones directas. No le sacaron plástico del cuerpo a nadie. Las estimaciones se basaban en una serie de supuestos. Ahora, en el rango que estableció ese estudio, 0.1 y 5 gramos, el valor más grande del rango es 50 veces más grande que el valor más pequeño. Eso significa que no hay un alto nivel de precisión. Es como si me dijeras que tu casa mide de frente entre 2 y 100 metros. Si me dices eso, ¿realmente me estás dando suficiente información? Y la cuestión es que de este rango tan amplio, el dato que más se difundió fue el extremo más alto. Este razonablemente equivale en peso a una tarjeta de crédito. Pero si tomas el extremo más alto de un rango tan amplio, la probabilidad de que ese número refleje la realidad es baja. Hablamos de que estamos eligiendo casi por definición un número atípico, un outlier. Otros científicos hicieron sus propias estimaciones. Por ejemplo, en este otro análisis se concluye algo un poco más incómodo aún. Debo aclarar que en este caso no están hablando de lo que se ingiere, sino de lo que se acumula. Pero el cálculo que obtienen por día de lo que quizás acumulamos de microplásticos en el cuerpo está en nanogramos. En una semana, la acumulación de microplásticos aproximada, según estos investigadores, sería de unos 4.000 nanogramos. Esta cantidad es más de 1 millón de veces más pequeña que la famosa tarjeta de crédito. Ahora, quizás te preguntes, si estos valores detrás de la idea de la tarjeta de crédito eran tan poco fiables, ¿por qué durante años hemos seguido viendo preocupación por los resultados de estudios que miden microplásticos en fuentes diversas? Hay otro problema metodológico que a la gran mayoría de los investigadores de esta área les había pasado de noche y estaba justo en sus manos. Madeleine Clough, estudiante de posgrado en la Universidad de Michigan, se topó con esto casi por accidente. Una práctica estándar que casi todos los que alguna vez hemos entrado a hacer cosas en el laboratorio hemos seguido es utilizar guantes de nitrilo o látex para manipular las muestras. El objetivo es, por un lado, evitar contaminar las muestras y por el otro, no intoxicarte tú al absorber algo por tu piel. Pero Madeleine encontró algo en sus resultados que no cuadraba del todo. Decidió entonces hacer algo que, sorprendentemente, no se había considerado antes: probar si los propios guantes estaban dejando partículas en las muestras. Probó con 7 marcas distintas: 3 de látex, 3 de nitrilo y una de nitrilo especial para cuarto limpio. Presionó cada guante contra una superficie limpia con una presión controlada y después analizó lo que quedó. En los guantes estándar encontró en promedio 2.000 partículas por cada milímetro cuadrado que, aunque ella sabía perfectamente que no podían ser microplásticos, la técnica de espectroscopía identificaba como si lo fueran. Los guantes de cuarto limpio dejaron 100 partículas por cada milímetro cuadrado.
La diferencia es enorme, pero el punto es que todos los guantes dejaron partículas que engañaron la medición. Lo que sucede es que, por un lado, los guantes llevan un recubrimiento de estearato, un lubricante que se utiliza en su fabricación. Y por el otro, la técnica que se utiliza en este campo es la espectroscopía vibracional. El problema es que con esta técnica, la firma del estearato es demasiado parecida a la del polietileno, el plástico más abundante en el planeta. Eso significa que el equipo de medición no es capaz de distinguir adecuadamente entre estos dos compuestos. En español, el protocolo que utilizaron los científicos para evitar la contaminación de sus muestras era de hecho una fuente de contaminación de los datos finales. Lo triste del asunto es que alguien ya había levantado la mano respecto a este problema. En 2020, en este estudio ya se había identificado esencialmente la misma advertencia. De hecho, hasta en el resumen lo explicaron con dibujitos. Y no es como que nadie haya leído este artículo. Otros 146 artículos científicos han citado este análisis de alguna manera. El problema es que a pesar de todo, no logró tener suficiente influencia. Madeleine confirmó este punto ciego. Hablamos de un problema sistémico, no de un accidente aislado. Esto significa que al menos una parte de lo que se ha reportado como microplástico en diversos estudios de laboratorio probablemente nunca lo fue. Pueden haber sido residuos del instrumento de protección que los investigadores tenían puestos en las manos. Pero los guantes no son el único problema. Hay otra técnica de laboratorio muy utilizada en este campo que tiene una falla igual de grave que hace poner en duda titulares todavía más preocupantes. En febrero de 2025, la revista Nature Medicine publicó un estudio que encontró plástico en tejido cerebral humano. Reportaban que el promedio de sus mediciones era de 4.917 microgramos de plástico por cada gramo de cerebro. Eso es más o menos como decir que casi 0.5% de tu cerebro podría ser plástico. Pero ojo, la técnica que se utilizó para llegar a ese número tiene esencialmente el mismo tipo de punto ciego que encontramos con los guantes. La técnica se llama pirólisis acoplada a espectrometría de masas. En español, quemas una muestra a temperaturas muy altas y analizas qué gases produce para inferir qué compuestos tenía tu muestra original. El problema es que cuando la grasa se quema, se descompone en fragmentos que el equipo puede leer otra vez como si fueran polietileno. Hablamos de otro material y otra técnica, pero el mismo tipo de confusión. Y el problema aquí es que el cerebro es uno de los órganos con mayor contenido de grasa en todo el cuerpo humano. También en este caso encontramos estudios como este, donde ya se había señalado que el uso de esta técnica no era ideal porque identificaba como polietileno a compuestos que no lo son. Para ser justos, este otro análisis trabajó con muestras de sangre y no de tejido cerebral. Pero el punto es que el estudio que nos escandalizó, reportando casi 0.5% de plástico en el cerebro, utilizó una técnica que no puede distinguir bien la grasa del órgano que están midiendo del plástico que dice estar encontrando. Hasta aquí llevamos 3 problemas serios. Un estudio con un rango de estimación exageradamente amplio y cuyos valores se ubicaban muy por encima de los sugeridos en otros estudios. Luego, los guantes de laboratorio que dan falsos positivos contaminando la muestra. Y ahora, grasa cerebral que el equipo no logra distinguir del polietileno. 3 problemas metodológicos distintos en 3 niveles diferentes. Y yo sé que habrá gente que escuche esto y piense, ¿ya ven? Por eso no se puede confiar en la ciencia. Un día dicen una cosa y al otro se contradicen totalmente. Pero por el contrario, la principal fortaleza de cómo se trabaja en estos campos es que todo está sujeto a revisión y puede ser corregido y mejorado. Dicho esto, hay una diferencia entre señalar que existen estos problemas y decir que los microplásticos no existen en nuestro cuerpo. Y entonces, ¿qué hago con todo esto?
¿Debo seguir cuidando mi ingesta potencial de microplásticos o no? Sabemos que sí, se han detectado microplásticos en el aire, el agua, el suelo, en nuestros alimentos y en el polvo doméstico. También sabemos que pueden entrar al cuerpo por vía de inhalación, ingestión o absorción por la piel, aunque al menos tenemos la esperanza de que los que ingerimos en alimentos o en bebidas de mayor tamaño puedan ser excretados. Y sabemos que en dosis altas en el laboratorio han causado daño. Estudios con células han descrito efectos como inflamación, estrés oxidativo, citotoxicidad, efectos inmunitarios y cambios reproductivos o metabólicos. Pero el efecto de una alta dosis aplicada a una célula o un conjunto de células no puede ser idéntico al efecto que tendría otras dosis en una persona completa. Y me parece que esto último aún no lo tenemos tan claro como sí sucede respecto a sustancias como los phtalatos, los PFAS o el BPA. En otras palabras, aunque sabemos que hay un riesgo, no estamos todavía seguros de en qué dosis, tamaño y forma del microplástico nos dan problemas de salud. Mientras llegamos al punto de poder responder esta pregunta, hay cosas concretas que puedes hacer. Porque justo como dije antes, aun si los microplásticos no los tenemos tan claros, sustancias como el BPA sí tenemos muy claras sus afectaciones y los cuidados para uno y otro razonablemente coinciden. Primero, evita calentar comida directamente en recipientes de plástico. El calor facilita que las partículas se desprendan. Segundo, evita reutilizar plástico una y otra vez, sobre todo en el caso del plástico suave como las botellas de agua. Un uso y al reciclaje. O mejor aún, siempre que puedas, evita comprar bebidas en este tipo de recipientes. Tercero, en lo posible, prefiere recipientes de vidrio, cerámica o metal, especialmente si vas a guardar algo caliente. En México tenemos la malísima costumbre de utilizar los recipientes, por ejemplo, de la crema, para luego utilizarlos de almacén de los frijoles calientes. No se trata de vivir con miedo, son ajustes pequeños basados en lo que sí sabemos con certeza y en lo que tú puedes decidir cada día, aunque no exista una tarjeta de crédito de por medio. Ahora, ya mencioné que conviene preferir vidrio, cerámica o metal para calentar tus alimentos. Cuando hablamos de calentar en el microondas, hay un punto ciego que en este video no abordé. Resulta que algunos envases etiquetados como seguros para el microondas podrían liberar microplásticos cuando se calientan, algo que ni siquiera se evaluó cuando se les asignó esta etiqueta. Y esa no es la única fuente de contaminación escondida en tu cocina. Te invito a ver este video donde reviso qué hay realmente detrás de esta famosa etiqueta. ¿Por qué el aire dentro de tu casa puede estar más contaminado que el de la calle? ¿Y por qué probablemente podrías deshacerte de la mitad de tus productos de limpieza? Si este video te ha dado tranquilidad, suscríbete y comparte. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con donaciones mensuales como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.